Alaurinos en el mundo, con Juan Antonio Rueda. Un podcast de Alaurín Radio. Ponemos el foco en la historia de toda una vida de servicio, esfuerzo y compromiso. Desde aquel joven alaurino que con solo 16 años dejó su pueblo para ingresar en el Ejército del Aire, hasta convertirse en una figura ligada durante décadas al Ministerio de Defensa y algunos de los momentos más importantes de la España reciente. A lo largo de sus 83 años, José Cárdenas ha vivido en ciudades como Madrid, Salamanca, Mallorca o Badajoz, trabajando junto a ministros, generales y altos cargos del Estado, pero sin perder nunca el vínculo con su Alaurín el Grande, al que sigue regresando y llevando siempre por bandera. No es muy dado este tipo de entrevistas, así que le agradecemos que nos acompañe hoy. Lo hace desde Tres Cantos, en Madrid, para repasar una trayectoria realmente extraordinaria. Muy buenas, José. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Desde cuándo reside usted en Tres Cantos y cómo acabó estableciéndose allí tras tantos años en Madrid? Pues vine a Tres Cantos huyendo a la ETA, que me aconsejaron que me cambiara de domicilio donde yo vivía en la Ermita del Santo en Madrid, porque ETA tenía mi dirección, cargo y mi nombre, claro, por supuesto. Y entonces busqué una vivienda en Tres Cantos y aquí me tienes. Madre mía, de eso vamos a hablar a lo largo de la entrevista, esa dirección que tenía ETA, su nombre y dirección que bueno, le hicieron llevar a cambiarse de domicilio, pero eso será en la parte central de esta entrevista. Antes queríamos conocerlo un poco más porque a lo largo de su vida ha pasado por ciudades muy distintas. Hemos dicho Salamanca, Mallorca, sí. Badajoz, Madrid. ¿Cómo ha sido esa adaptación constante a nuevos destinos? Bueno, si te hablo de Salamanca, terrible, donde más frío he pasado en toda mi vida, desde salir del lugar y meterme en Salamanca, pues wow. Imagínate. Terrible, pero me adapté bien, siempre soy una persona que me adapto a los lugares en que me hallo y lo logré en todo y cada uno de los sitios. Mallorca, sin embargo, pues fue el sitio donde maduré en mi vida. Allí tuve grandes amigos que podríamos tenderme un montón, que me enseñaron todo, y la persona que llegó a Mallorca no tiene nada que ver con la que salió de allí. Allí maduré personal, profesionalmente y en relaciones con las personas, tanto masculinas como femeninas, de todo índole. Qué bueno. Y después... En Badajoz me casé. En Badajoz me casé. Sí, en Badajoz me casé, tuve un tiempo en que estuve visitando Portugal y toda la Extremadura. A mitad de tiempo de estar allí destinado me casé y ya hice vida familiar y pronto mi mujer enfermó y tuve que pedir destino para Madrid, que también fue, el venirme a Madrid fue un poco obligado por las circunstancias. Vaya, ¿qué edad tenía cuando se fue a Madrid? Cuando me fui a Madrid tenía 16 años recién cumplidos. O sea, pero digo, después de haber pasado por Salamanca, Mallorca y Badajoz. No, ¿te refieres a...? Yo decía a Madrid la primera vez. Es que yo en Madrid he estado en 3 ocasiones distintas. Ajá. Entonces, la última vez pues fue allá por el año 78, más o menos. Y desde entonces lleva en la Comunidad de Madrid viviendo más de 50 años, ¿no? O casi 50 años. No, aquí en Tres Cantos llevo viviendo más de 30. Más de 30. Vale. Sí. Bueno, usted nació en la calle Cantarranas, en pleno corazón de Alaurín. ¿Qué recuerdo guarda de aquella infancia en el pueblo? Pues mira, es tan especial como que jamás he estado en el pueblo y he dormido en ningún sitio que no sea calle Cantarrana número 3. ¡Anda! Cuando voy, mi familia alquila una vivienda, en las viviendas estas que han hecho nuevas yendo para Mija, ¿cómo se llama? El campo de... en Alaurín Golf, las viviendas, el hotel. Sí, no, alquilo una vivienda allí en el campo de golf. Eso, sí, bien. Sí. Y yo no voy. Tú te quedas en el centro del pueblo, de tu pueblo. Solito en calle Cantarrana número 3.
Para terminar esta primera toma de contacto, después de toda una vida fuera del pueblo, ¿qué representa Tres Cantos en su vida actual, el sitio en el que está ahora? Pues es un sitio muy bonito. Cuando yo me vine aquí era una pedanía de Colmenar Viejo. Poco a poco ha ido creciendo en personas, en edificaciones y en su zona industrial, que tiene una zona industrial no contaminante, muy bonita. Y aquí vivo muy bien. Además ahora vive mi hija, que es magistrada y está destinada aquí en Madrid. Y entonces, pues con mucho más motivo. Tengo un nietecito con el cual vamos muy bien. Además vivo junto a un parque muy grande, que tiene lago, que tiene muchísima vegetación. Y allí vamos, pues siempre que salimos de casa estamos, pero con mi nieto voy mucho. A disfrutar de la naturaleza, ¿no? De ese parque. Muy Efectivamente. bien. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre Tres Cantos y la trayectoria de José Cárdenas y enseguida volvemos. Tres Cantos, al norte de Madrid, es una de las ciudades más jóvenes de la comunidad madrileña. Nacida en los años 80 como una ciudad moderna y planificada, hoy es un importante núcleo residencial y empresarial muy ligado al crecimiento de la capital. Sus zonas verdes, su tranquilidad y su cercanía con Madrid han atraído durante décadas a personas de muchos puntos de España que buscaban nuevas oportunidades. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Entre ellas se encuentra José Cárdenas, cuya historia encarna perfectamente este camino de esfuerzo y superación. Nacido en la calle Cantarranas de Alaurín el Grande, dejó su pueblo con apenas 16 años para ingresar en el Ejército del Aire en Madrid. A partir de ahí comenzó una larga trayectoria profesional que lo llevó por distintos destinos militares y posteriormente al propio Ministerio de Defensa, donde trabajó durante décadas junto a ministros generales y altos cargos del Estado. Un recuerdo y una pena y un rosario. Su carrera estuvo marcada por la responsabilidad, la discreción y el servicio público, desempeñando funciones clave dentro del ministerio y recibiendo numerosas condecoraciones militares a lo largo de los años. Finalmente, tras su retirada, fijó su residencia en Tres Cantos, ciudad de la que continúa mirando con orgullo hacia sus raíces. Cuando llegues a Madrid, chulona mía. Porque aunque la vida lo llevó lejos de Andalucía, José Cárdenas nunca dejó de sentirse alaurino. Su pueblo ha seguido muy presente en su vida, en su familia y en sus recuerdos, algo que quedó reflejado en el homenaje que recibió recientemente por parte del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con motivo del Día de Andalucía. Madrid, Madrid, Madrid. Desde Alaurín hasta Tres Cantos, la historia de José Cárdenas refleja la de muchos andaluces que tuvieron que marcharse para construir su futuro, pero que jamás olvidaron el lugar del que salieron. Y armar la trebolina cuando llegues a Madrid. Y ese es José Cárdenas, con quien estamos al teléfono y vamos a continuar hablando y repasando su vida. Recordemos, tiene 83 años. José, con solo 16, decide marcharse usted a Madrid para ingresar en el Ejército del Aire. ¿Cómo se toma una decisión así siendo tan joven? Uy, esto tiene varias fases. ¿Puedo extenderme en la fase? Adelante. Porque tiene... Sí. Bueno, yo con 14 años se termina el colegio arriba en el convento y entonces don Salvador, mi maestro, le dice a mis padres que yo puedo hacer estudios superiores. Lo tratamos en casa y mi padre dice que estupendo, pero que él me puede pagar en Málaga todos los estudios que sea, pero en Málaga no hay universidad y tenía que irme a la Universidad de Granada o a la de Sevilla, y que él no puede hacer frente a ello. Entonces, con 14 años, me voy con él al campo,
a Sí. cuidar de los animales, a coger a comida a los animales que tenía, porque nunca trabajé en serio. Solo me gustaba regar, trillar y el arado. El Y, campo. y ya, sí, y ya aprendí algo. Sí, y algo también de injertar, que me gustaba mucho. Bueno, el caso es que ese tiempo estuve hasta los 16 años y viendo el trabajo de mi padre, que era impro, y los frutos que sacaba de él, que eran mínimos, pues decido marcharme al Ejército del Aire, al cual me unía un gran cariño. También influyó mi tío Pepe, que decía mi tío Pepe, Decía. el campus, lo voy a decir como él lo decía, el campusino está 6 meses diciendo si Dios quisiera y otros meses si Dios hubiera querido. Y esto me decidió totalmente. Qué bueno. Ese fue mi trayectoria. Bueno, claro, entonces llega un momento que sí, que tiene que cambiar el campo por seguir una carrera, ¿no? Por estudiar en la universidad. Se va hasta Madrid en el 59, ¿no? ¿Cómo fue aquel primer viaje? ¿Cómo lo recuerda? Es que de lo mío todo son cositas, ¿sabes? Con 16 años y un niño de aquel tiempo que solo había salido a Málaga para ir al médico, Sí. pues entonces estamos viviendo en el Quinto, el Quinto es una finca que tenía mi padre, en el kilómetro 5 de la carretera Laurín-Cártama. Ajá, sí. Y Por allí está al- el Camino al Quinto, supongo que será esa zona. Claro, allí Sí. termina el Quinto, justamente es la última finca del Quinto. Bueno, pues entonces mi padre, en la mula que tenía, con una maleta que él llevó a la guerra y que llevó a su servicio militar de madera, con un asa que se clavaba en los dedos porque era de una antigua cómoda, nos fuimos a la estación de Cártama, allí cogí mi tren y yo estaba totalmente asombrado de ver aquellas extensiones de terreno que había por la ventanilla y me pasé el viaje embobado mirando todos los terrenos que veía a mi alrededor. En Madrid me esperaba mi tío Pepe Ujú. y él es el que me guió los primeros pasos por allá. Yo llegué un martes creo que fue y el jueves tenía los exámenes y estos días pues lo pasamos por allí, que también tuve mis anécdotas, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, cuéntanos alguna de esas anécdotas de los primeros días en Madrid, después de llegar asombrado con lo grande que es España, ¿no? A través de la ventanilla del tren. Pues podía contar así a bote pronto dos. Sí. Cuando llego me dice que hay un partido de fútbol en el Santiago Bernabéu y desde Usera dice vámonos. Y nos vamos hasta el estadio Bernabéu, con no sé cuántos kilómetros habrá, pero eran terribles. Cuando llegamos ya, me acuerdo que era contra el Atlético Bilbao y escuchamos desde fuera gol y ya estaban cerradas las ventanillas y no pudimos entrar, tenemos que volver otra vez. ¿Andando? Esa es una. La otra, Sí. don Antonio Guerrero Burgo, de ahí del pueblo, un gran hombre casado con una marquesa que fundó el Club Siglo XXI y que tenía una gran casa allí en Madrid. Su madre me dio una carta de recomendación para el hijo, para que yo ingresara en el ejército, porque además era coronel del cuerpo jurídico militar. Nos vamos mi tío y yo a su casa, llego, hay un señor muy estirado con uniforme y todo eso que me dice, espera ahí en esa sala que ahora aviso a don Antonio. Me meto en la sala, espero, no salga don Antonio, me asomo a la puerta, veo que no hay nadie, salgo corriendo y me voy. Mi tío casi me pega. La carta de la madre, la madre era de la Federica. Habrás oído hablar de la Federica. La finca La de Federica, Pues, al lado del Mercado Abasto, sí. Efectivamente, la madre. Bueno, pues la carta me la dejé luego en Mallorca. Así que Qué pena. allí se quedó. Esa fue la segunda anécdota. Ya no, ya vale.
Bien, Llevaré. bien, bien. Bueno, pues anotamos 2. La de ese viaje a ver el Real Madrid andando sin poder ver nada, solo escuchar un gol desde fuera. Y bueno, esa, Sí, esa, esa visita con final inesperado, ¿no? Cuando, sí, sí, cuando, sí. cuando quería Dos, entrar dos, al ejército. dos fracasos, menos mal que el tercero fue una victoria, porque aprobé. Esa es la tercera anécdota. Aprobó el ingreso, ¿no? Sí, sí, la oposición de ingresos, sí, claro. Muy Por eso bien. estoy aquí, por eso estoy aquí. Por eso ese gran recorrido y esa gran trayectoria que vamos a tratar en esta entrevista. Bueno, como habíamos dicho antes, ha pasado por destinos muy distintos como Salamanca, Mallorca o Badajoz. ¿Qué etapa recuerda con más cariño de estas 3? Uy, a lo mejor Badajoz, pero fue porque me casé y estuve con mi mujer y todas esas cosas, pero de todos ellos tengo un gran recuerdo. He vuelto a todos ellos porque me encanta. Badajoz no me hubiera ido nunca. No me hubiera ido nunca, me fui por la enfermedad de mi mujer, pero yo me hubiera quedado allí toda una vida. Y en todos estos destinos he tenido laurinos conmigo, ¿eh? Ah, Conste. sí. ¿Y En eso? todos, sí. ¿Pero por En casualidad Salamanca, o cómo fue? ¿Cómo los no, encontrabas? estaban allí destinados también, vinieron después que yo. Antonio Jiménez Gallego, que fue cartero ahí en el pueblo, y Miguel Pérez Aragón, que vivía en la Calle Nueva. Eso, Salamanca y Madrid. Y en Badajoz estaba Baltasar Gallego Leiva, que vivía cerca del convento, y estaba Andrés Martín, de los Andrés Martínez famosos de ahí del pueblo, que tuvo una tienda de electrodomésticos en la calle La Cruz. Y bueno, todo eso, sí. Estoy apuntando todos estos nombres porque son historia de Alaurín el Grande. Historia de alaurinos Bueno. por el resto de España, sí. Y el principal de Madrid, en el Ministerio de Defensa, ya que estamos con gente del pueblo, Sí. Mi buen amigo, paisano y de todo, que me enseñó montones personal y me ayudó personalmente muchísimo, que ya ha fallecido el pobre también. Y él fue secretario del subsecretario de Defensa y subsecretario del secretario de Estado para Administración Militar allí en el Ministerio. Y cuando estábamos los dos allí se hablaba laurino. Y cualquiera que iba a visitar y a pedir cosas al ministerio tenía que pasar o por José Cárdenas, secretario del ministro, o por el secretario del secretario de Estado de Administración Militar. Sí, sí. Don Francisco Rivero Castillo. Francisco Rivero Castillo, pues lo apuntamos también, que también ha formado parte de la historia de este país como un alaurino pues en los ministerios, nada más y nada menos. Defensa. Sí. Bueno, de hecho, en su currículo habla usted mucho de personas que encontró en el camino, algunos alaurinos como los que acaba de mencionar, pero también otras personas que no son de Alaurín el Grande que también han marcado su vida. ¿De quién me podría hablar? ¿O de quiénes han marcado significativamente su vida a nivel profesional? Rivero allí, porque con él me fui a la secretaría, él fue el que contribuyó que yo me marchara a la Secretaría del Consejo de Ministros del Ministerio del Aire. Pues allí estuve unos años y luego después, pues Agustín Rodríguez Sagún, porque fue el primero que me llamó para ejercer de secretario suyo. Pues yo creo que son los dos que marcan hitos importantes en la vida, ¿no? Bueno, y durante esos años también seguía estudiando, seguía formándose de forma constante. ¿Siempre ha tenido esa inquietud por seguir aprendiendo, por seguir creciendo? Toda y cada una de los días de mi vida. Siempre me acerqué a quien me informara o a quien supiera algo que pudiera enseñarme. Con Rivero hicimos, yo cuando salí del pueblo, como no había hecho ni bachiller elemental, pues entonces no tenía títulos y entonces en Badajoz hice el graduado escolar y en Madrid con Rivero hicimos el acceso a la universidad para mayores de 25 años y nos matriculamos en Derecho, que yo ya cuando estuve en la asesoría jurídica allí en la primera región aérea, pues ya con los jueces y con los militares de allí, que todos eran jurídicos, me levantó ese interés por la justicia.
Bueno, de hecho, esos estudios de Derecho los compaginabas con trabajo, ¿no? Estaba trabajando al mismo tiempo. Claro. ¿Cómo era llevar Sí, las dos cosas no. a la vez? Yo hacía 2-3 asignaturas por año. Yo no me matriculaba en todo el curso, sino que íbamos haciéndolo poquito a poco, sí. Claro, Bien. eso no podía ser. Tenía que además, yo trabajaba pues desde las 8 de la mañana estaba allá y nunca salía antes de las 9 de la noche, claro. Claro. Y con Rodríguez Sagún trabajaba sábados y domingos. Que luego También. después nos íbamos a comer a Río Frío, estuve con él, ya charlábamos mucho, estuve con él una estrecha amistad ya personal. Y a la casa Antonio Gade, que era muy bonita. Sí. ¿Ah, sí? ¿A la casa Antonio Gala con él? Sí, Antonio Gade tenía allí un restaurante cerca del ministerio. El ministerio entonces estaba en el cuartel general de donde estoy hablando ahora, porque se mudó en varias ocasiones, pero en esta ocasión estaba en el cuartel general de tierra, que está en la Plaza de las Cibeles. Por detrás tenía ese restaurante. Ah, bueno, qué curioso. Bueno, pues todos los días se aprende algo, cosas nuevas para saber también relacionados con nuestro pueblo. ¿En qué momento da el salto al Ministerio de Defensa? ¿En qué momento de su vida? Es que esto fue una concatenación de cosas obligatorias, porque se terminan, cuando se crea el Ministerio de Defensa, se integran en el Ministerio de Defensa los 3 ejércitos. Entonces yo fui destinado a la Secretaría de Estado de la Secretaría de Estado de Administración, no, era otro título. Ajá. Otro título anterior que tuvo, que ahora no recuerdo, y estando allí, pues es cuando llegó Rodríguez Sagún, que llegó posteriormente, porque recuerdo que anteriormente estuvo un poco de tiempo el que fue vicepresidente del gobierno, el general, ¿cómo era? El general Gutiérrez Mellado. Uh-huh. Y entonces cuando llegó Rodríguez Sagún me llamó y ya con él empecé y terminé cuando me marché a casa. O sea, ya toda la vida en el ministerio, ¿no? Sí, claro, y además no solo eso, sino que fueron 7 ministros de defensa, más 2 que había tenido en el aire cerca de él, pues imagínate. Wow. Y siempre te cambiaba todo el mundo y yo seguía, sí. Bueno, de hecho, trabajó, como decíamos, con ministros, con generales, con altos cargos durante décadas. Claro. ¿Cómo era vivir tan cerca de decisiones importantes para el país? Pues mira, yo la verdad es que nunca tuve una labor determinada. Mi misión consistía en evitar problemas, en resolver asuntos y en cooperar en cuantas misiones y asuntos me eran requeridos, ¿no? Y además todo ello con eficacia y reserva, sobre todo con reserva. Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, estaba en una posición delicada, ¿no? Estabas trabajando en un ministerio muy importante y en la que la información es básica y que también hay que cuidarla. Claro, es que yo recibía la documentación toda ella, la pasaba al ministro y luego me la daban a mí y yo la archivaba. Luego yo yo tenía el compendio de toda la documentación. Qué así bueno. Que se veía todo, y además las cajas fuertes y todo eso del ministro y eso, pues el que las abría y el que las llevaba al día era yo. Así o sea, que por sus manos pasó material sensible, importante, ¿no? Problemas sobre todo, ¿no? No, me refiero que ningún problema tuve allí. Yo de eso siempre fui una persona muy reservada. Bien. Sí, por el bien también de nuestro país, claro. Por eso cuando llegaba un ministro, según me dijeron alguno que otro, decía al otro, tú puedes, porque cuando llegaba otro partido y eso, yo estuve con todos los partidos políticos, UCD, PP y PSOE, uh-huh. Y cuando llegaban, lo echaban a todos, cuando llegaba otro partido. Pero siempre me dijeron varios ministros, dice, tú desde luego no sé qué haces aquí, pero lo que me dicen es, tú puedes cesar a todo lo que quieras, pero a Cárdenas lo deja, no lo ceses. Ahí está la valía de José Cárdenas, de un alaurino que supo mantenerse, ¿no? Y que bueno, se sabía poner en valor su trabajo y su trayectoria. Eso es el resultado de una forma de ser y una forma de trabajar, ¿no? Los frutos. Para mí las consecuciones no las veo mucho. Sí valoro mucho de dónde partía.
¿De dónde partía? Sí lo valoro mucho, porque partía de no tener ni estudios básicos. Y entonces sí, eso es lo que yo valoro. Eso es fundamental. Y es un ejemplo, es un ejemplo para muchos. Ojalá lo fuera. Sí. Ojalá lo fuera, sí, estupendo. Bueno, sí. José, desde dentro, de hecho, usted en el Ministerio de Defensa ha vivido momentos que han podido ser más o menos delicados, ¿no? Antes hablábamos también de que su nombre aparecía en una lista de ETA. Esto imagino que para mal es un momento intenso en su trayectoria, pero bueno, también habrá habido momentos positivos, ¿no? Si me quieres contar alguno. Momentos buenos ha habido muchos, pero no resaltaría ninguno. Momento malo, 23F, por supuesto. El 23F. ¿Cómo lo vivió? Claro, el 23F llegué por la mañana allí, el ministro se marchó al Congreso y yo, que tenía siempre la radio puesta, oí que habían entrado en el Congreso y a partir de ahí pues estuve todo aquel día, toda aquella noche y el día siguiente esperando con toda la incertidumbre que puede uno tener en esos momentos, sin saber qué iba a hacer quien entrara por la puerta de la Secretaría si es que triunfaba el golpe. Y en el mejor de los casos en el mejor de los casos yo sabía que era llegar quien fuese si triunfaba el golpe y mandarme al Ejército del Aire. Eso quería decir que llegando al Ejército del Aire podía ir destinado desde Canarias hasta cualquier sitio. Yo tenía mi familia aquí en Madrid, así que fue un momento bastante malo. Y fue el día y medio hasta que llegó al día siguiente el ministro y entramos al despacho y al director del gabinete técnico y a mí, gabinete técnico no existía entonces, al director del gabinete y a mí estuvimos allí charlando los tres y nos estuvo explicando las cosas que había ocurrido allí en el Congreso, a grosso modo. Y luego después me lo explicó mucho mejor el jefe de los escoltas, me lo explicó mucho mejor cómo lo tiraron allí al suelo, le quitaron las armas y todo. Bueno, madre cosas. Claro. Ese fue mi peor momento, sí. ¡Quieto todo el mundo! Usted estaba ese 23F en el Ministerio de Defensa, pero no recibía ningún tipo de orden, ¿no? Durante esas horas. No. Dentro de la incertidumbre, usted estaba esperando indicaciones y no había manera de informarse, solo la radio. No. Bueno, como estábamos en el cuartel, entonces estábamos en el cuartel general del Ejército de Tierra, el general jefe, el GEME, estaba en su despacho con un montón de gente, pues hablando con el rey y hablando con las capitanías generales y todo esto para tratar de que no se involucraran en el asalto. Sí. Pero él pasaba para su casa que estaba a la otra parte. La secretaría estaba entre despacho y la casa donde él vivía. Y entonces pasaba por la puerta y alguna vez me informaba, pues mira, seguimos igual. Y siempre era igual. Seguimos igual y ya está. No había otra cosa, más información. No teníamos apenas información de nada. Pero ahora, trabajar, yo a este GEME le aprecio un montón porque trabajó un montón para ello, un montón. Bueno, un día señalado sin duda en la historia de nuestro país, un día para recordar y que no se vuelva a repetir y que bueno, pues usted vivió desde muy cerquita, ¿no? Desde nada menos que el Ministerio de Defensa. Pero ha habido otros episodios, de hecho, en su trayectoria laboral también coincide con que España ingresa en la OTAN. España es desde hoy miembro de pleno derecho a la Alianza Atlántica tras haber concluido todos los trámites necesarios para su adhesión. En un sentido histórico,
España va a pasar a ser más fuerte. Usted de hecho ha participado en reuniones internacionales relacionado con esto, ¿no? ¿Sentía Claro. el peso de esa responsabilidad, lo importante que iba a ser y lo determinante para el futuro de nuestro país el pertenecer a esta organización? Sí, mucho. Yo acompañé al ministro García Vargas a la reunión que hubo en la OTAN en Sevilla, que fue una semana allí, y fue una reunión bastante importante, porque incluso los franceses no asistían desde hacía muchísimo y se logró que asistiera el ministro de Defensa francés y se habló de mucho y fue muy importante, sí. De hecho, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. La discreción, la confianza y su carrera ha estado llena de estos dos valores, ¿no? ¿Son cualidades que usted cree que le han permitido mantenerse en esa posición, en ese puesto de trabajo, en ese ministerio durante tantos años? Fue determinante. Yo creo que son los valores que en realidad me hicieron estar allí, porque como yo, hay muchos en el mundo, pero que reúna esta condición, además de, pues a lo mejor hay menos. Claro. Pero sí, yo creo que sí, que fue un valor determinante. Sí, es que es un valor del cual no se puede prescindir en absoluto estando en un lugar como ese. Además, yo estaba autorizado para recibir desde el primer momento, desde antes de entrar en la OTAN. Estaba con la máxima, tenía la tarjeta máxima para poder abrir, recibir y leer toda la documentación que nos mandaban y enviaba, porque además las escribía yo. El ministro, cuando había alguna cosa que fuera reservada, claro está, que la escriba Cárdenas directamente, me la dictaba él. Qué claro. bueno, qué valor histórico tiene eso, ¿eh? Tiene mucho valor histórico. Sí. De hecho, José, usted recibió además numerosas condecoraciones a lo largo de su trayectoria. ¿Hay alguna que tenga un significado especial para usted? Sí, desde la primera que recibí, que fue la mejor para mí, por supuesto. Entonces tenía a mi mujer enferma y no había seguridad social, necesitaba dinero para comprar medicina y eso, y me dieron la primera Cruz del Mérito Aeronáutico pensionada con el 23% de mi sueldo, cosa rara, muy raro, eso no se concedía casi nunca, pero me la concedieron. Eso fue estando en la Secretaría del Consejo de Ministros del Aire. Y esa es la que más valoro. Luego después sí, he tenido varias más. Sí, no sé si tengo 12, 14, no sé, unas pocas. 12, 14, pero siempre la primera tiene ese valor especial añadido, ¿no? Valor añadido. Sí, los estrenos, ¿no? Las primeras veces, qué bueno. En uno de sus escritos, ya lo decíamos antes, cuenta incluso que ETA llegó a tener su nombre y también su dirección y que eso fue lo que le hizo tener que cambiar de domicilio. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se dio cuenta usted de que estaba en esa lista? ¿Cómo se lo comunicaron? ¿Y cómo fue el proceso para escapar? Y qué triste tener que cambiar la vida por esto. ¿Cómo fue? Bueno, pues yo un día estando en el despacho, me llamó el conserje y me dijo que en la sala de visita me esperaba una persona. Fui a ver a esa persona, se identificó, soy fulanito de tal, miembro de servicios especiales, y venía para decirle que en una requisa que se ha hecho a ETA estaba su nombre, apellido, su cargo y dirección. Wow. Le aconsejamos que deje su dirección, le vamos a fortalecer su seguridad, pero sería conveniente. Entonces, cuando empecé a buscar una vivienda aquí en Tres Cantos, y al cabo de poco, en cuanto pude, claro, me vine a Tres Cantos a vivir. Sí. Wow. Así fue la historia. El apoyo por parte pero tengo otra, sí. Con ETA tengo 2 episodios más. ¿Cuáles más? Pues cuando llegué estando en el cuartel general del aire, en la Secretaría del Consejo de Ministros, yo vivía, como dije antes, en la Ermita del Santo, y le hicieron un atentado a unas furgonetas del Ejército del Aire, justamente en la puerta del colegio donde estaba mi hija.
y saltaron todos los cristales, pero menos mal no le pasó a nadie, le pasó nada. Y la furgoneta, que era la que podía haber sido peor, pues no supieron acompasar su paso, y ya había pasado cuando explotó el artefacto. Esa es una. Y luego, eso ya fue más tarde. Yo tengo, no, lo vendí el año pasado. Tenía un piso en Gandía, y en la puerta de un hotel pusieron una bomba y explotó, y las ventanas de mi casa se quedaron sin cristal, y se descolgaron las, ¿cómo se llama? Persianas. Las persianas se descolgaron, sí. De esta manera esclatava esta bomba situada en un carrer de Gandia l'any 2001. Son mis 3 episodios de Tarra. Lamentablemente, bueno, menos mal que solo quedó en daños materiales estos 2 episodios que nos cuentan, de atentados, porque son atentados, y bueno, que su nombre estuviera ahí en una lista, pues cuanto menos mucho miedo. ¿Cómo vivió usted el momento en el que anuncia, aunque luego volvieron, esa tregua, luego el cese del armisticio, ¿no? El cese de la actividad de ETA? ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada en un comunicado. Bueno, estupendo. Sí, pero el cese ya estaba yo fuera. Inmensa alegría, claro, porque ya la había sufrido bastante, porque desde que tuve que marcharme, cuando llegué a Madrid, porque esa es otra, tuve que marcharme hasta al Paseo de la Ermita del Santo, por aquel que tenía que atravesar 2 o 3 kilómetros para coger la furgoneta, y me dijeron que me marchara porque ETA estaba allí asesinando. Eso era en campamento que vivía yo. También tuve que marcharme de allí hasta la Ermita del Santo. Sí. Wow. Durante todo este tiempo, claro, usted mantenía familia en Alhaurín. ¿Cómo recibían esas noticias? ¿Cómo se las comunicaba? ¿O ellos les llamaban? ¿Cómo transcurría este tiempo? Yo le quitaba, si son las noticias de Tarra, yo le quitaba todo fulgor, y yo no tenía peligro ninguno. Así que mis padres confiaban en mí y yo no tenía peligro ninguno nunca. Así que muy tranquilo, y esa no fue parte de su preocupación. Tendría la preocupación lógica, pero yo siempre quitaba fuego al asunto. Trataba de que estuvieran tranquilos, ¿no? Aquí en la distancia. Claro, hombre, claro. Lo que faltaba, tener un hijo fuera y encima que le estuviera dando lata. No. Sí. Yo le quité siempre todo el fulgor del momento, y le decía que esto... De hecho, el capitán y Estrella la mataron al lado de mi casa, en el Paseo de la Ermita del Santo, y yo no se lo dije nunca, claro. No le dijiste el sitio que vivías al lado, claro. Claro, sí. De hecho, después de este tiempo en Madrid, ¿por qué eligió Tres Cantos y no otra localidad o cercana? ¿O era porque allí estaba la casa que usted buscaba, o por el trabajo, o por qué Tres Cantos? Hay dos motivos principales. Yo en Tres Cantos, cuando estaba en la Secretaría del Consejo de Ministros, se hicieron aquí en Tres Cantos, era una pedanía de Colmenar Viejo, y se empezaba a construir. Entonces el Ejército del Aire hizo una cooperativa de pisos aquí en el centro, y yo me interesé por uno ya. Entonces ya empecé eso. Lo que pasa es que cuando me dijeron lo que valían, yo poniendo todo mi sueldo, y me faltaba en Bogotá, que eran 300 pesetas, me faltaba. Es decir, que no podía, imposible. Esa fue uno de los motivos. Ya le cogí cariño, porque decían que iba a ser un ejemplo en España de construcción para Europa y todas esas cosas. De hecho, está muy bien, aquí hay unas avenidas enormes y no hay aglomeraciones ninguna. Y la segunda parte es que el hermano de mi mujer vive aquí, y yo los fines de semana venía, en el 80% venía con mis suegros, venía aquí a ver a su hijo, y vivía aquí en Tres Cantos. Y entonces, claro, pues Tres Cantos tenía para mí una significación, claro. Claro, ya lo conocía, ya conocíamos. Sí. Había venido. De hecho, donde yo vivo, lo he pateado yo, que estaba lleno, con razón se llama calle Romero, porque estaba todo lleno de romeros. Sí. Ay, qué bueno. Eso hace vínculo también con Alhaurín el Grande, que también se llena de romero.
Bueno, Sí, sí. de hecho, ¿has notado que Tres Cantos haya evolucionado en los años en los que usted lleva allí? Joder, ya lo comenté antes que era una pedanía de Colmenar Viejo y empezó a venir industria no contaminante, que es la que aquí hay, no se puede haber nada contaminante, y se ha ido extendiendo enormemente y hay muchas empresas internacionales aquí y ha crecido el parque tecnológico ha crecido en personas, claro, que se han venido aquí a vivir, y ha crecido también en edificaciones enormemente y está muy bien, muy bien. Sí, ha crecido muchísimo. Ya no tiene nada que ver con aquel que yo vine aquí. A primera hora, claro. Y después, Claro. después de una vida tan intensa a nivel profesional, ¿cómo es ahora su día a día ahí? Ahora que está pasado la reserva, ¿no? Se dice, ¿no? Sí. ¿Cómo es su día a día ahora, con 83 años? Monótona total. Ya no es tan intensa como antes. Sí. Salgo a comer, vuelvo de comer, en las mañanas me la paso con el ordenador mirando cosas o haciendo mi biografía, que tengo lo menos 5 versiones distintas de mi biografía y otras más pequeñas que llamo currículum, que con distintas versiones también, y sobre todo sudoku, ordenador y sudoku. Bueno, una vida tranquila, ¿no? Eso es bueno, Sí. se la merece. Bueno, esa biografía también tiene un valor histórico. Espero que algún día pueda compartirla con todo el mundo. Nosotros hemos tenido acceso a ese currículum reducido en el que nos hemos inspirado para esta entrevista, pero es verdad que José Cárdenas tiene mucho que contar, como nos está adelantando, y en esa biografía hay muchos detalles, porque es una vida larga y cargada de momentos muy interesantes, que no solo lo han sido para el propio protagonista, para José Cárdenas, sino también para la historia de nuestro país, porque el Ministerio de Defensa ha tenido en estos últimos años muchos momentos destacados. De hecho, esto nos une también a Alaurín el Grande, porque José, a pesar de la distancia, siempre han mantenido ese vínculo fuerte con el pueblo. ¿Qué significa para usted Alaurín el Grande a día de hoy? Mira, Alaurín para mí es todo. Yo no voy más porque mi mujer no está bien y no puedo ir. Y quiero ir para Día de los Morados, que yo soy morado, bautizado en San Sebastián, que entonces no se bautizaba, por recomendación de mi abuelo. Me bautizaron un Día de Jesús en la ermita de los Morados. Eso no es habitual. De hecho, ya hemos tenido a dos entrevistados. Ahora es más habitual. Entonces estaba prohibido totalmente. ¿Ah, sí? Entonces, ¿bautizarse en el Día de Jesús? Puede preguntar cualquier persona mayor, que ninguna se ha bautizado en San Sebastián. O al menos yo no estaba, yo era pequeñito. Eso me contaba mi padre. Pero concretamente en el Día de Jesús es más complicado que te den fecha, ¿no? El domingo de la Función de Jesús es más complicado porque la ermita está reservada para otros menesteres. Y siguiendo con el comentario, pues para mí Alaurín lo es todo. Para mí Alaurín no hay otra cosa. De hecho, yo no he disfrutado nunca vacaciones. Yo llevaba las vacaciones y era ir al lugar. Llegar a la Semana Santa y era ir al lugar. Y Navidad, y si podía escaparme en cualquier otro momento. Y yo no tuve vacaciones nunca hasta que me compré el piso aquí, no a mucho, en Gandía, y entonces me iba a Gandía. Pero ir por ahí a algún sitio, nada, nunca. Siempre lugar, y luego después fue Gandía, que también aprovechaba el momento de verano para poder ir también al pueblo, que también lo iba, claro. Qué bueno. Así que ya verás que me supone todo. Qué bonito. Y de hecho, ¿nunca se ha planteado volverse definitivamente a vivir aquí, a Alaurín el Grande? Joder, me hace recordar mis tiempos. Siempre mi ilusión era, porque yo siempre digo que yo no me fui del lugar, sino que yo salí del lugar. Yo salí, pero no me fui, porque mi pensamiento, salí físicamente, pero mi pensamiento y todo quedaron allí. Y siempre soñé con cuando pasara la reserva irme a vivir allí. Pero
yo me casé con mi mujer que era del pueblo, pero se murió. Tuve una niña que también se me murió y luego me he casado con una madrileña. Y mi hija es madrileña, y mi nieto madrileño. Y mi hija, que ya os dije que es magistrada, trabaja aquí en Madrid, está destinada en Madrid. Ahí, en el pueblo, tampoco tengo vivienda, por lo tanto, pesándome enormemente ya he desistido de pensar en ello, que ojalá pudiera algún día. Ojalá. Pero, y no lo descarto. Y no se descarta, eso es bueno. No lo descarto, pero claro, lo veo, hay muchas cosas que le atan a Madrid, es normal. Claro. Según he comentado antes, mal lo veo. Bueno, pero bueno. A Laurín... La ilusión es lo último que se pierde. Total, y con la ilusión se vive, desde luego. Claro, en 2025, de hecho, porque a Laurín le quiere, recibió un reconocimiento del Ayuntamiento por toda su trayectoria. Fue por el Día de Andalucía. A través de estas palabras queremos dejar constancia de nuestra admiración, cariño hacia ti. Por todo ello, hoy, en este 28 de febrero, Día de Andalucía, eres merecedor de nuestro aplauso y cariño. Enhorabuena, José. En cada uno de los sitios que estuve, tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio del Aire, allí se supo de Alaurín el Grande. Se supo de las Cuatro Esquinas, se supo de la Fuente Lucena, de la calle Cantarrana y de la Plaza Baja. No sé, José, si el tiempo te ha parecido largo. No sé siquiera si alguna vez albergaste la ilusión o el deseo de ser reconocido en el pueblo que te vio nacer. Lo que sí tengo claro es que aquel niño que se marchó hace ya muchos años de su Alaurín el Grande, con tan solo 16 añitos, para iniciar su carrera militar en Madrid, se merecía este galardón y este reconocimiento. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. ¿Qué sintió en ese homenaje el 28 de febrero del 25? Una inmensa alegría, porque yo he tenido muchas cosas en el ejército y me han homenajeado muchísimas veces, pero mi pueblo no. Entonces era... Bueno, de hecho, no pude decir... no sé, al final me dijeron que dijera unas palabras y me corté y no pude terminarlo. Así que me emocioné tanto que fue imposible, ¿sabes? ¿Se quedó algo en el aire? Y solo pensarlo me sigo emocionando. Qué bueno. Sí. Bueno, si se quedó algo en el aire, los micrófonos de Alaurín Radio están abiertos ahora mismo, por si quiere usted dar algunas palabras o algo que tenga que decirle al pueblo de Alaurín después de ese reconocimiento. Pues decirle a Alaurín que se lo debo todo. Y no quiero seguir porque ya la voz se me rompe. Vale, hasta luego. Bueno, bien. Sí. Bueno, una pregunta más quería hacerle, ya estamos casi terminando, pero me gustaría saber si mirando atrás, desde aquel joven que salió de la calle Cantarranas con solo 16 años hasta hoy, ¿qué balance hace de su vida, José Cárdenas? Bueno, yo estoy satisfecho de lo que he hecho. He querido mucho a mis padres. He trabajado todo lo que he podido y he dado todo lo que he podido en mi trabajo. Siempre me he centrado en darlo todo, estuviera donde estuviese, fuese el partido que fuese, no me importaba quién estuviese de mando, solamente estaba para cumplir con mi deber, que yo creo que el militar sabe mucho de eso, cumplir con el deber. Y como digo, al final de mi currículum me fui con el deber cumplido y ya está, no hay más. Pero sí, yo creo que estoy
de donde partir hasta aquí estoy con todo satisfecho. Buen balance, eso es necesario y además nos encanta, es precioso. Escucha esto, José. Amigo José Cárdenas, soy tu amigo Paco Rueda de Alaurín. Bueno, amigo desde que éramos chicos, tú sabes. Tú sabes que íbamos a la escuela y nos daba clase don Francisco Garrido Galindo, un maestro que siempre recordaremos. Y nos hemos criado en la calle Cantarrana, jugando con los niños de aquella época nuestra. Luego hiciste tu gran carrera militar, pero siempre has llevado a tu pueblo por bandera. Así que desde el lugar te envío un fuerte abrazo, querido amigo, y que nos veamos muy pronto. ¿Cómo lo sabes, Hola, Paco? José. Aunque no me oiga. Soy tu vecina Adela, de calle Cantarrana. Quiero darte la enhorabuena por todo lo que has conseguido con mucho sacrificio y esfuerzo. Hombre, Adela. Pues sé que te gustaría estar en tu querido pueblo. Un abrazo. Un beso, Adela. Soy tu sobrina Mabel, la rubia. Hombre. Y quería mandarte Mabel. un abrazo enorme. De esos que llegan al alma. Quiero que sepas que eres un verdadero ejemplo de lucha y superación. Todo lo que has conseguido, todo lo que has aguantado y seguido adelante, me llena de admiración cada día. Creo que nunca te lo he dicho, pero estoy profundamente orgullosa de ti y de la persona tan fuerte y valiente que eres. Y yo de vosotros. Para mí, de todos. Siempre eres y serás un ejemplo a seguir. Y alguien a quien quiero con todo mi corazón. Un abrazo inmenso. Hola, soy tu hermano Antonio y quería mandarte un abrazo enorme. Eres un gran ejemplo de lucha y superación y me siento muy orgulloso de tenerte como hermano. Un abrazo muy fuerte. Joder. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra después de estos mensajes de tanto cariño desde Alaurín el Grande? Es que has encontrado a la gente que me quiere, claro. Claro, hay gente que me quiere. Claro. Es que así no puede ser. También habrá alguno que piense distinto. Bueno, no lo hemos encontrado. Si lo hay, no lo hemos encontrado. Qué bien. Sí, porque con que sé que me quieren mucho, me ha gustado, me ha encantado oírlo. Sí. Bueno, ¿qué mensaje le das a ellos? A Paco, a Adela, a tu sobrina, a la rubia, a tu hermano Antonio. Pues solamente decirle, quiero estar con ellos, quiero estar ahí. Un beso. Ahí queda ese mensaje. José, como sabes, en este podcast pues siempre le formulamos al entrevistado una pregunta que la anterior protagonista había dejado preparada para él o ella sin saber quién iba a ser. En este caso, para usted, desde Hospitalet, Antonio Ramírez dejaba esta cuestión planteada para que la respondiera. ¿Qué es lo que sientes cuando vuelves de estar con tu familia y tus amigos en Alaurín y vuelves al lugar donde estás viviendo ahora? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones te vienen? ¿José? Pues primero morriña, mucha morriña, y empezar nuevamente, tratar de centrarme en lo que estoy haciendo y dejar a un lado esos pensamientos de mi pueblo, porque con ellos no podría continuar. Así que eso es lo que hacía, tratar de no pensar en que había estado en mi pueblo, sino disfrutar de que había estado en él, pero no estar continuamente pendiente de ello, dejarlo a un lado. Qué bueno. Aunque no siempre lo conseguía. Claro. Es difícil, es un ejercicio mental complicado, pero bueno, es sano y tiene que ser así, es que tiene que ser así. Y José, sin saber quién va a ser la siguiente persona que entrevistemos y en qué parte del mundo vive en la actualidad, ¿qué pregunta le harías? ¿Una pregunta a él? Sí, no sabemos a quién, a la siguiente persona que entrevistemos. Sí, pues yo le preguntaría, ¿colmaron tus expectativas los motivos por los que saliste del pueblo? Pues me encanta la pregunta.
A ver qué nos contesta la siguiente persona que entrevistemos. Esa es buena. A ver si puedo oírlo. A ver, seguro, en el siguiente podcast, seguro, se lo enviaremos igualmente para que pueda escucharlo desde Tres Cantos. José, gracias. ¿Algo que quiera añadir para cerrar este podcast, esta entrevista? Pues nada, que ha sido un placer estar con vosotros, que no pensaba que iba a llegar hasta aquí, pensaba que iba a tener más interrupciones en mi disertación, pero veo que he podido llegar al final sin grandes agobios. No sé cómo, pero lo veía muy, muy, muy difícil. Así que gracias a vosotros que lo habéis conseguido. Gracias a usted, José. Ya decíamos al principio que usted no es muy dado a este tipo de entrevistas, así que de nuevo le volvemos a agradecer que nos haya acompañado, que haya aceptado nuestra invitación y para nosotros y para el pueblo de Alhaurín el Grande es un honor tener ahora además este testimonio auditivo, este testimonio sonoro de tantas cosas que ha vivido un alaurino que vive fuera, en este caso José Cárdenas, nada más y nada menos que vinculado durante muchos años al Ministerio de Defensa del gobierno de nuestro país. José, un verdadero placer para un servidor haber hablado con usted, que siga usted igual de bien como está hoy y que siga disfrutando de la vida por muchos años y a ver si viene por Alhaurín y echamos un café. Yo esto os agradezco muchísimo a vosotros que hayáis hecho estos programas que yo siempre he echado de menos en el pueblo, que en el ayuntamiento he tratado de ver gentes del pueblo como antes cité a de la Federica y son ejemplos para la juventud, que tenía que haber un archivo de gente que se han distinguido en la lejanía y en la cercanía, pero que pueda ver que han existido y que tengan un cariño al pueblo como ellos han ejercido estando donde estuvieran. Muy bien. Muchas gracias. Ese es el trabajo. Gracias. Por eso hice yo aquello de aquello que no he sido capaz de seguir de alhorinos por el mundo, claro. Eso, hay que decirle a la gente que nos está escuchando que hay una página de Facebook que es Alhorinos por el Mundo, que bueno, la creó José Cárdenas, es para un punto de unión para toda la gente que está fuera, lo pueden buscar en el apartado de grupos de Facebook y que es diferente también de la página nuestra que es Alhorinos en el Mundo. Ustedes pueden seguir las dos páginas y estar siempre al día y unirse y contar sus experiencias y contar su vida y ponerse en contacto con nosotros si quieren, que compartirla también a través de las juntas sonoras con todos los vecinos. Pues José, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, vale. Hasta que nos veamos por allá y te acepto ese café. Venga, apuntado queda. Vale. Falta poner la fecha y nos lo tomamos. Un saludito, vale. Chao. Adiós. Y ustedes, oyentes de Alhorinos en el Mundo, volvemos a escucharnos en el próximo podcast. No sabemos a dónde de este globo terráqueo tan grande nos vamos a ir, pero sí a conocer una historia muy vinculada con nuestro pueblo, con Alhaurín el Grande. ¡Chao!